Es hermoso verte en la casa de Dios. Amén. No muchos lo dijeron, no muchos les agrada entonces que lo pueda ver en la casa de Dios. Dígale qué bonito es verte. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, pero vamos a leerla dentro de unos 5 minutitos. No se me olvida que la base para toda predicación siempre es la palabra de Dios. Usted puede escucharnos hablarla o leerla al principio, en medio y al final, pero siempre va a ser la base. Amén. Y como lo dijera el apóstol que escribió, yo creo que sí fue un apóstol, que escribió la carta a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa? Significa que cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nos abre el corazón, nos abre la mente, nos abre los sentidos espirituales, y es cual semilla que llega y comienza a acomodarse para luego crecer y fructificar. Amén. La palabra de Dios da frutos. ¿Cuáles son los frutos? Por ejemplo, si usted lee: de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo para que por medio de él el mundo fuera salvo. Esa palabra trae vida. ¿Por qué? Porque él murió en la cruz por usted y por mí, y murió por todos los que no han venido a él también. Amén. Cuando usted lee que el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia, ahí hay vida, porque hay vida en la misericordia. Amén. Y aunque sepamos que es lento para la ira, no quiere decir que no se enoja. Así es que, como sabios, no hagamos enojar al Señor. Quiero dar el tema, pero con una introducción antes de poderle dar a usted lo que es la lectura base. Amén. Y el tema es piedras en el camino. Piedras en el camino. Usted y yo conocemos las piedras. Las conocemos porque las hay de todos los tamaños, las hay de todos los colores. En el mejor de los casos, conoce algunas piedras preciosas. Amén. Yo conozco algunas. Entre ellas está el rubí, el zafiro, el ónix. Vamos a ver cuál otra piedra, la esmeralda, está el jade. Hay muchas piedras preciosas y así van sus valores. Pero también hay otras piedras que no son tan preciosas ni visualmente, ni tampoco literal, ni tampoco metafóricamente. Son bonitas ni agradables. Ahora, yo quiero mencionarle al menos 3 tipos de piedras, y antes de llegar a lo que es la base del tema. Dijimos que era el tema, piedras en el camino. Quiero referirme a que existen piedras de dolor, también existen piedras de crítica y existen piedras de pereza. No voy a enumerar cuántos tipos más de piedras hay. Sin embargo, todos esos, los 3 que mencioné, nos hacen de alguna manera estancarnos o tropezar o detenernos o hacer un letargo en lo que es el avance. Amén. El avance de su camino. Cuando usted tiene una misión, un viaje o algo por el estilo de al menos de más de 1 hora, sí o no lleva municiones para el camino. ¿O no? Digamos, le toca ir por allá mire que nuestro país es bien pequeño, pero aún las distancias son grandes entre departamentos. Póngale que de aquí de San Salvador usted le toque ir a San Miguel, una tierra muy fría.
¿Cuántas horas hacemos a San Miguel? ¿Y cuánto tiempo? Y usted no creo que si sale, ya sea en bus, ya sea en vehículo, usted lo que hace es que lleva al menos su garrafita de agua, ¿verdad? Va preparado. En el camino del Señor, desde que nosotros decidimos tomarlo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único y suficiente Señor de nuestra vida, llevamos riesgos en el camino. No todo es como lo dijera la hermana Net Moreno, un jardín de rosas, y aún las rosas tienen espinas. De alguna manera usted va a experimentar la fatiga del sol. Amén. No sé si me está entendiendo o me trato de explicar de una forma más sencilla. Quiero hacerlo bien práctico. En el camino usted va a experimentar la dureza del camino si lleva no el calzado adecuado. Amén. Va a experimentar que de un momento a otro se le acaba el agua y pues se deshidrata. ¿Y qué va a pasar? Va a tomar le duelen las rodillas. A veces nosotros queremos seguir caminando, pero no sé si a usted le ha pasado que comienzan a temblar, como a veces por la falta de ejercicio, comienzan a temblar y usted aunque quiera, no puede. Entonces, ¿qué debo hacer yo en ese momento? Sentarme, tomar un descanso y luego continuar. Pero durante ese camino no siempre voy a encontrar un camino agradable para mis pies ni para mi cuerpo. Hablo físicamente y literal. Voy a encontrar caminos escabrosos. Y como lo dijeran los voceros de Cristo, punzantes los abrojos del camino. ¿Y qué dice después? Nos vienen confirmar y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar. Fíjese que usted y yo somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pastora, pero yo tengo mi casa, yo tengo mi lugar donde ir. Qué bueno, sí, yo creo que todos tenemos casa, al menos donde vivir, aunque no sea suya, ¿verdad? Alquile o viva con un familiar, pero bendito sea Dios, tiene un techo que lo puede refugiar. Lo que le quiero decir es que nuestra vida no es eterna aquí, vamos de paso. Pero mientras vamos de paso, tenemos que caminar. Amén. ¿Se podrá ir de paso sentado? Sí, pastor, en el tren o en el bus, sí. Como lo dijera el predicador, les dije el martes, todo tiene su tiempo. Tiempo de ir en el tren, tiempo de ir en el bus, tiempo de caminar, hay tiempo de trotar, pero usted no puede darse el lujo de permanecer inmóvil durante todo el trayecto hasta llegar a la meta, que es Cristo. Usted y yo debemos continuar caminando. Tómese su descanso si usted necesita recuperar fuerzas, renovar fuerzas. Tómese su descanso, pero no se quede sentado descansando. No se quede acostado descansando. Amén. Entonces, las piedras de dolor. Quiero llegar a poner como ejemplo a dos personajes. ¿Cuáles son las piedras del dolor? Dos ejemplos. Tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual fue escrito por el médico Lucas o el apóstol Lucas, capítulo 7, versículo 57 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Muchos de quiénes? De los sacerdotes. Marque ahí en su mente, sacerdotes obedecían a la fe. Luego, punto y seguido, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir, tomen en cuenta esta palabra, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aleluya. Hechos capítulo 6, versículos 7 al 10 hemos leído. Luego encontramos en el versículo número 4 del capítulo 8, siempre de Hechos, que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y encontramos luego la piedra o las piedras del dolor en Hechos capítulo 7, versículos del 57 al 60. Creo que le di mal al principio la cita. Era Hechos 6, 7 al 10. Luego Hechos 8, 4 y ahora Hechos 7, 57 al 60. Dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿cómo dice? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso dice la versión Reina Valera 1960. Y habiendo dicho esto, durmió. Pastora, me podrán preguntar por qué Esteban no mostró ninguna queja en el momento de estar siendo apedreado. Aunque las piedras eran de dolor, él estaba seguro al lugar donde iba. Y eso solo me recuerda del capítulo de Hebreos, el capítulo número 11 de Hebreos, donde dice que aquellos como extranjeros, sabiendo que eran extranjeros, esto me quebranta mucho. Dice que pasaron, hermanos, discúlpenme, pero antes de dar el último suspiro aquí en la tierra, el pueblo de Israel, que tanto nosotros señalamos en algún momento por no pasar por ese camino también, ¿verdad? La desobediencia, la rebelión, la rebeldía. Dice que antes de dar el último suspiro, el escritor de Hebreos lo describe así, y a mí se me imagina como una carta romántica, porque dice que ellos estaban seguros que la tierra la cual anhelaban poseer, dígale al que está a su lado: yo voy tras una tierra prometida. Dígaselo, no tenga pena, a no ser que usted no vaya tras esa tierra prometida, pues no lo diga. Pero ellos, dice el escritor, tenían la esperanza, tenían el anhelo de que la ciudad o la patria que ellos anhelaban poseer no era la tierra, no era Canaán. Dígale al que está a su lado: ¿y para ti cuál es? ¿Canaán? Hágale esa pregunta: ¿Canaán? Resulta que la tierra que ellos anhelaban era la patria celestial. Usted y yo no diferimos del pueblo de Israel en el desierto. 40 años, y si es cierto, renegaron igual que usted y yo. Criticaron igual que usted y yo. Sufrieron igual que usted y yo. Volvieron a ver atrás, no hablo de la mujer de Lot, igual que usted y yo, hermanos. Es que todo lo que hicieron ellos, usted y yo a veces lo hemos hecho peor. Y algunos lo siguen haciendo peor.
Pero ellos dicen que como viendo al invisible, iban con una fe puesta y marcada. No importa que no pusieron sus pies en la tierra de Canaán, la cual fluía leche y miel, ellos sabían que la patria celestial les estaba esperando. Yo no sé si usted está poniendo sus ojos en las riquezas terrenales que aquí podemos adquirir. Y al venir las piedras de dolor no encontramos como que nos hacemos un ladito que le caigan a otro. Es que mucho duele. Pero Esteban no le importó y dijo, murió y dijo, perdónalos porque la verdad no saben lo que están haciendo. Casi las mismas palabras que las que dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que diciendo, te entrego mi espíritu, durmió. Ahora, ¿por qué durmió y por qué no murió, hermanos? Durmió porque él solamente está esperando el sonar de la trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, decía Pablo, y Pablo está durmiendo también. Yo no sé si usted y yo también vamos a dormir, pero si vamos a dormir, espero que podamos escuchar el sonar de la trompeta, para que vayamos a esas bodas en el aire con Cristo. Amén, con el amado. Y luego vamos a regresar con Él, ¿como qué? Como esposa. Pero resulta que las piedras de dolor también las soportó otra mujer. No las soportó, yo diría que el dolor emocional es casi peor que el dolor físico. Si no, el salmista no hubiera escrito que hay hombres que tienen unas palabras que son como golpes de espada, las tienen ahí, las desenvainan y las tiran. Y a veces sí nos duele el corazón porque decimos, no hombre, hubiera preferido una bofetada. No sé si les ha pasado, pero decir, no hombre, que duele. El dolor emocional es a veces más grave o más intenso que el dolor físico. Entonces resulta que esta mujer recibió las piedras, el dolor de las piedras emocionales, y es la mujer a la cual Jesús llegaron aquellos hombres preciosos, ¿verdad? Que cumplían la ley de la A a la Z, aquellos hombres que andaban detrás viendo quién fallaba para ir a confrontar al maestro. Y al llegar le decían, esta mujer tal y tal y tal cosa. Ahora, Señor, aquí te traemos las piedras. Y cada uno, yo me imagino que lleva una bolsa de piedras para que él mismo y ellos pudieran apedrearla. La mujer ya veía venir la primera piedra y ya se veía catapultada de piedras, mejor dicho, sepultada de piedras. Pero resulta que el maestro escribía sobre tierra. No sé qué es lo que escribía. Al llegar allá yo le voy a preguntar, Señor, ¿y qué es lo que escribías? ¿No tiene curiosidad de usted? A mí me da curiosidad, ¿qué es lo que escribía, Señor? Mientras estaban acusando a aquella mujer. Pero luego él levanta la cabeza y le dice, bueno, si alguno de ustedes se cree que está con la moral, con la solvencia de moral al 10, tire la primera piedra. Y la mujer, que ya creo que estaba toda moreteada emocionalmente porque ya sentía que estaba por ser sepultada de piedras, levanta la cabeza, ¿qué pasa? Y se queda viendo. ¿Cuál de ellos tuvo el valor? Ninguno. Ahora, las piedras del dolor son unas que conocemos en el camino. Usted y yo vamos a tener dolores de diferentes intensidades, diferentes niveles. Por ahí hay algo que dicen que hay un índice de dolor. De repente podemos ser fuertes para soportar un tipo de cosas, pero otras somos bastante sensibles. Ahora, las piedras de crítica, yo quiero que leamos Romanos capítulo 14, versículo número 13. Solo un versículo. Y dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Las críticas que usted y yo lanzamos sin conocer el origen de los acontecimientos son como piedras que hacen tropezar a los hermanos. ¿Por qué
son esas piedras tan conocidas en la iglesia de Cristo. Es lamentable que nosotros hoy en día, sabiendo lo que sabemos, conociendo al que nos salvó, diría yo que lo conocemos, amén, o al menos vamos conociéndolo, todavía en nuestra boca, mejor dicho, en nuestro corazón, hayan sentimientos que nos hagan tirar. Y voy a decirlo de esta manera, espero no ofender a nadie, veneno de nuestras bocas. Y lo peor de todo, que conocemos el antídoto, pero nos gusta ver cómo la gente sufre con las heridas que nosotros lanzamos con nuestras críticas. En el mayor de los casos, o en el mejor de los casos, entre comillas, decimos, no, yo no hablo la verdad, no, pero pensamos y a veces actuamos. Por ahí están unos ejemplos bien bonitos sobre los papás y los hijos, y ven cómo los hijos hacen todo lo que ven al papá. El caso de los varones, todo lo que el papá hace, ellos lo imitan. Y las niñas, todo lo que ven en la mamá, imitan. Y de repente nosotros vemos y decimos, qué bonito, cuando damos un buen ejemplo. Pero ¿qué de aquellos padres que corrigen, instruyen con su boca, pero botan todo con sus acciones? Y de repente, ¿y por qué? ¿Y quién te ha enseñado eso? ¿A dónde has oído eso? ¿Y por qué haces eso? Delante de la gente, porque a veces se avergüenzan. Pero son los padres, los maestros en casa. Así es que los papás en potencia, mucho cuidadito, amén, con la instrucción. De alguna manera, todo o toda la iglesia de Cristo, amados hermanos, ya vamos a entrar en el tema. Toda la iglesia de Cristo estamos de alguna manera comprometidos a ser hombres y mujeres de bien, pero hombres y mujeres que puedan aceptar la palabra de Dios y vivirla y practicarla todos los días. Hermanos, es lindo y es bonito predicarla. Le voy a decir algo. No es para los predicadores, es para todos, porque de alguna manera usted y yo lo predicamos. Sea en la célula, sea en la calle, sea en la casa. Usted dice un versículo de memoria, los maestros, aquí hay un montón de maestros, ¿predican o no a los niños? ¿Sí o no? Los maestros predican a los niños. Entonces, es lindo, hermanos. ¿Cómo se siente? Hermano, no hombre, si yo aquí, como dijeran en República Dominicana, candela. Encendido, fuego. Si le digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero qué lindo es vivirlo. Cuando le llega el fuego, ahí está corriendo. Cuando le llega, no, yo me voy de esa iglesia de pastor y de pastora solo tirando. Solo regañándolo a uno. ¿Y cuál regaño, hermanos? Y lo que hacemos es predicarles la palabra. Pero lo que hablaba el martes, cuando hay rebeldía y cuando hay orgullo solapado, decimos, ay sí, pero adentro yo no recibo esto porque yo no soy así. Les mencionaba un corito de antaño del hermano José José, que en paz descanse, ¿verdad? Él decía que así había nacido y así se iba a morir. Y algunos tienen ese dicho, cristianos, hijos de Dios, a mí nadie me va a cambiar. Y en eso a veces incluyen al Señor. Hermanos, las piedras de las críticas las vamos a encontrar en el camino y no son agradables. Las piedras del dolor también. Las piedras, el tercer tipo de piedra que quiero mencionar es la piedra de la pereza. Y en Proverbios encontramos esa palabra donde dice, ve a la hormiga. Ve no que vaya, sino que ve de ver. Vea, o sea, vea pues. Ve a la hormiga y luego dice, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Porque dice que la hormiga o las hormigas no tienen capitán.
no tienen gobernantes. Y usted las va a ver, no va a ver bien recta la fila, pero las va a ver siempre bien ordenaditas. No hay, mire, ¿acaso ve alguna hormiga sentada en un hormiguero? No sentada en el hormiguero, sino que sentada cuando todas van de camino con su carga. Le va a ver siempre algo que van cargando. Pero alguna vez ve usted que de la fila se salen y se van a acostar a una hamaca. Yo no veo eso, yo las veo que van tan diligentemente. No es que van rectas, pero ellas van bien diligentes y van, dejan, regresan, vuelven a llevar, van a dejar, regresan y vuelven. Yo no sé cuántas vueltas dan. Y no tienen capitán. Al menos las abejas tienen reina. La reina es la que las dirige, la reina es la que las manda. Bueno, en un país, sí o no, los gobernantes son los que mandan, los que rigen el pueblo, los que rigen el país. Pero ellas no tienen nada de eso y se coordinan tan perfectamente. Entonces el salmista, mejor dicho, el proverbista, Salomón lo que estaba diciendo es que veamos el ejemplo de las hormigas, que no tienen quien las instruya, no tiene quien las dirija, pero ellas no son perezosas. En el tiempo del invierno, cuando viene el agua, que ellas no pueden recolectar la comidita, ellas ya tienen adentro de ese hormiguero, ya tienen abastecimiento para todo el invierno. Entonces allí sí, usted si quiere vaya y vaya a ver cómo les graba y las va a ver descansando, porque ¿qué van a hacer las pobres? Pero ahí están, mire. Qué bonito, o sea, el tiempo de las vacas gordas, ellas destazan y almacenan la carne en freezer. Y el tiempo de las vacas flacas, ellas se lo comen. Pero usted y yo en vacas flacas y vacas gordas, dándonos a ir en la hamaca. Pastora, yo no. Quizás son pocos. Y vamos al tema. Busque la primera carta del apóstol Pedro. Quiero leer la versión traducción lenguaje actual. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 12. Y lo vamos a desmenuzar en estos próximos 20 minutos a como podamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 12, traducción lenguaje actual. Vamos a ver qué dice. La palabra de Dios como está escrita: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Pues Dios dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. Pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso
anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán ¿a dónde? A la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Qué hermoso es saber, hermanos míos, que usted y yo, sin haberlo conocido en persona, como con carnita y con huesos, así con Jesús, el que andaba allí en las misiones, hemos creído en Él. Sin verlo, nosotros hemos creído lo que ese libro que allí tiene en el teléfono o en papel, que Él murió por cada uno de nosotros. Usted y yo creemos que Él pagó nuestras deudas. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Discúlpeme, pero usted y yo vivimos por fe. Como lo dice su palabra, el justo por la fe vivirá. Usted ha creído en el Dios invisible. ¿Por qué en el Dios invisible? Porque Dios es trino, es un Dios trino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Entonces ese Dios que se hizo verbo, dice el apóstol Juan, el más judío de los 12, en ese momento y después. Juan es el que murió de anciano. Juan no le esperó una muerte de mártir. Él es el que lo exiliaron a la isla de Patmos y allí recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces Juan, teniendo una revelación, diría yo, más profunda que los otros 11, o al menos los otros 10 que andaban en la juega, como dicen ustedes, ¿verdad? Resulta de que recibió una revelación hermosa, siendo como el Génesis en el Nuevo Testamento, no siendo Mateo como el inicio, sino que Juan, porque él dice: aquel verbo o aquella luz, mejor dicho, vino a este mundo, pero el mundo no la conoció. También dice que Dios bajó, y se lo voy a parafrasear, pero así está escrito: Dios bajó en forma de hombre. Sabemos que Dios se despojó de quien, según el apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:15, 1:19, dijo que a Él le plació poner toda su esencia en su Hijo. La versión israelita dice: a Él le plació depositar toda su esencia, o sea, el Padre en el Hijo. Quiere decir que el Hijo, al venir a este mundo en forma de hombre, así como usted y yo, sintiendo emocionalmente, sintiendo espiritualmente, sintiendo físicamente, porque así vivió, venía con una misión. Allí mismo en el capítulo 1 dice que Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Era la misión que Él traía, la gran comisión que Él traía, que ahora a usted y a mí nos ha sido delegada. Y para allí voy llegando, porque dice el apóstol Pedro que usted y yo somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Así es que dígale al que está a su lado: no estás avivado, avivate. Sin ninguna pena dígaselo: avivate. Déjate esa cara de yo no fui. Déjate de esa cara del gato con botas de la película de Shrek. Porque hay unos que pasan toda su vida, solo les falta el sombrero aquí. Avívese. Usted y yo somos piedras vivas. Pero la principal piedra sigue siendo Jesucristo.
La misión que Jesús traía era ser luz, y la comisión que él traía es rescatar al pueblo elegido. ¿Cuál era el pueblo elegido? Israel era el pueblo escogido. Pero luego Pedro está diciendo, ustedes son sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. Pastora, pero es verdad que es solo para los hombres, porque son los sacerdotes de la casa. Usted y yo estamos en el sacerdocio, porque somos embajadores de la patria celestial. Hermanos, el reino de Dios ha llegado a la tierra. En los tiempos de Juan el Bautista, él dijo, yo no soy digno de desatar, o sea, el calzado, quería decir, yo no soy digno de anunciar lo que él viene a anunciar, porque el evangelio es lo que él venía a anunciar. Entonces Juan el Bautista, el último profeta, o el profeta más grande de todos los tiempos, estaba anunciando que la luz, el verbo, la salvación, la palabra venía a este mundo. ¿Y a qué venía, pastor? A salvarlo a usted y a mí, y a todos los que faltan que sean salvos. Entonces, pero solo para que estemos sentaditos, solo para que estemos sin hacer nada o sin hacer mucho, le voy a decir, porque usted me va a decir, no, pastora, pero yo hago esto. Estamos haciendo poco, hermanitos. Despertemos. Como dijera el himnario, ya es tiempo, mis hermanos, despertemos. ¿Que sí? Ay. Sí, y nosotros cantamos, despertemos, despertemos. Las hormigas son más diligentes que nosotros. Salomón decía, las hormigas no son perezosas. Estaba sacando una conjetura y era de que la pereza es producida por la falta de compromiso. Usted y yo nos hacemos perezosos cuando no hay un compromiso en nosotros, cuando no hay una alerta de responsabilidad en nosotros, cuando la prioridad no es Él, sino que la prioridad es todo lo demás menos Él. Si queda tiempo, entonces se lo doy. Si queda tiempo, ¿dónde están sus prioridades? Entonces Pedro decía, sean piedras vivas. No, ¿verdad que no decía así? Dijo, ustedes son piedras vivas. Hermanos, pero en este momento todavía no sé si aquí hay hermanos que digan, como aquella hermanita, ay, yo anhelo ver ese día hermoso, ese milagro hermoso cuando las piedras van a hablar. Me quiero imaginar esas piedras hablando. Discúlpeme, espera ver el milagro de una terrón de piedra. Hablar. Si usted y yo somos las piedras vivas, tenemos el compromiso. Ahora, la pereza es producto de ¿qué? La falta de compromiso, pero la falta de compromiso tiene un origen y es la falta de interés. Cuando usted y yo no le damos interés a algo, ni se nos queda. Los que van a la universidad van a las clases y si no le llama la atención la clase, usted no le pone interés. Y como no le pone interés, no se le queda nada. Le entró la falta de compromiso porque cuando llegue el examen, el parcial, ¿cuánto se va a sacar? Espíritu Santo, ilumíname que si usted desde el principio se predispuso a ser un perezoso. Y así pasa en la iglesia de Cristo. Más adelante dice Pedro, por favor, a sus gobernantes y a todo lo que es la autoridad terrenal tienen que sujetarse y respetar. Y yo hablaba la vez pasada que hemos perdido el respeto hacia los demás. Y debido a perder el respeto, criticamos y menospreciamos. Qué triste es ser piedras muertas. Hermanos, las piedras de dolor son piedras muertas. Las piedras de pereza son piedras muertas. No tienen vida. ¿Por qué la connotación de piedras vivas? ¿Por qué el apóstol tuvo que escribir y no pudo decir ustedes son piedras? ¿Qué hubiera sentido de bonito usted que le dijera usted es piedra? Amén. ¿Por qué? Porque él hace una connotación, dice piedras vivas. ¿Por qué Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios es vida?
La iglesia está llena de zombies, hermanos. Oímos, pero no escuchamos. Leemos, pero no estudiamos. Aquí nos entra y aquí nos sale. Pero yo no me quedo, me voy con él para la nueva Jerusalén. Y piedra muerta, pero se va a ir con él. Canta que se va a ir con él. Pastora, no nos ofenda, no estoy ofendiendo. Solo estoy llamando su atención con la palabra de Dios. Pedro dijo, piedras vivas son ustedes. Y seamos aquellos que siguen al ejemplo de la piedra principal. La leyenda judía cuenta, o mejor dicho, la historia judía, no quise mencionar leyenda. La historia judía cuenta de que cuando se iba a hacer el templo de Salomón, buscaron todas las piedras, pero las piedras eran trabajadas afuera, o sea, a una distancia de donde iba a ser construido el templo. Cuando encontraron una piedra que esa no le atinaba para nada, no le encajaba en nada, cuando llevaban todas las piedras a acomodarlas, solo se oía el ruido de encaje. ¿Cuál es el ruido de encaje? Usted cuando algo llega y dice como anillo al dedo, ¿verdad? O sea, ese sonido emocional que se oye, ¿verdad? Cuando encaja, encajó, estos tienen química, encajaron, ¿verdad? Ese sonido es el que se oía, no se oía un ruido de trabajo. Y cuando las piedras eran trabajadas afuera, encontraron esa piedra que para nada. Es una piedra, los arquitectos y los ingenieros saben de cuál es la piedra principal para la base de una construcción grande. Entonces lo que hicieron fue desecharla porque esa piedra no les pareció. Dicen que esa piedra estuvo en el camino y lejos, muy lejos del lugar donde las trabajaban, que sufrió agua, o sea, lluvias, vientos, de todo, pero la piedra ahí permanecía. Se conservaba originalmente. Cuando llegó el momento en que necesitaban poner la piedra angular, entonces pensaron en esa, la que había sido desechada y la que había sido despreciada, porque Jesucristo es la principal piedra del ángulo que fue rechazada. Fue rechazada por los gadarenos cuando llegó y liberó a aquel hombre. Luego él le dijo, yo quiero irme contigo, porque el hombre que es liberado, el hombre que ya no tiene ataduras, el hombre y la mujer que ya están libres, desean estar cerca de Jesús. Dígale al que está a su lado, el hombre libre desea estar cerca de Jesús, el que no lo desprecia, el que no se aleja, noche de unción y milagros y no vengo porque me van a sacar todos los chamucos. Aleluya. Los martes no vengo porque ya el Señor le está dando revelación ahí a los hermanos. Que ya no vaya a ser que me encuentren ahí que ando con un pie adentro y otro afuera. Y entonces la piedra desechada, el gadareno viene y le dice, yo quiero andar contigo. No, tranquilito, ya andas bien vestido, bien bañadito, ya comiste, andas, ya se te está viendo rosaditos los cachetes. Entonces ahora vaya y cuéntele a su familia lo que yo he hecho en ti y comience una nueva vida, una vida en familia, y es la unión, la integridad familiar. Entonces le dijo, allí quédese, pero él quería seguir obrando en milagros. Dígale, Jesús a veces quiere seguir, hermano, dígale al que está a su lado, quiere obrar en ti, pero no te dejas. Con amor, con mucho amor. No, gracias, Señor, así estoy bien. La principal piedra del ángulo fue rechazada.
la base principal de la estructura más grande de la historia, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y ahí prácticamente el apóstol Pedro no está hablando de una ligera construcción, está hablando de una construcción grande. Pero dice: Cristo es la principal piedra del ángulo y ustedes son piedras vivas. Significa que nosotros vamos tras la piedra del ángulo, tras la piedra del ángulo, tras su ejemplo, tras su instrucción. Él es el verbo, Él es la palabra, tras la obediencia que lo llevó a Él a la cruz. Vamos allí, pastora, pero y me voy a tener que sufrir. No importa lo que tengamos que sufrir. Hermanos, aquel misionero le tocó morir en una isla donde no era bien visto. Y le dijo el cacique de aquellos hombres, de aquella tribu, le dijo: ¿quieres vivir? Te doy la última oportunidad. Niega esa fe que tú estás profesando acá. Tenía hijos y tenía esposa. Y de ahí nació esa canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dijo: entonces vamos a matar a tu esposa. Y la mataron. Y después de ese dolor tan grande, de esa piedra tan grande de dolor, él dijo: he decidido seguir a Cristo. Y así hasta que le llegó el momento. Pero sabe que al pasar el tiempo, el cacique reconoció que la persona a la que él profesaba, el credo que él profesaba era el verdadero, y se convirtió él y la tribu. No sabemos cuánto tiempo, cuánto nos vaya a costar, hermanos. El antídoto para la pereza es la diligencia. La palabra de Dios dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo se vence la inconstancia y cómo se vence el doble ánimo? Siendo diligente. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero a veces nosotros pasamos por alto, hermanos, ya no somos niños. Usted y yo, algunos quizás estarán en la etapa de inmadurez aún, pero no es culpa de nadie, no es culpa de la iglesia ni culpa de Cristo, es culpa suya, porque usted se mantiene estancado con alguna piedra de dolor, con alguna piedra de pereza o con alguna piedra de crítica. Y no ha decidido y no ha tomado la palabra que dijera el apóstol Pedro, que usted y yo somos piedras vivas. Vamos tras la construcción de ese hermoso templo que vamos a ver allá en la morada celestial. ¿Cuál es la edificación, pastora? Su vida y mi vida son hermosos templos. Dijimos que somos altares encendidos, lo dice la palabra. Y cuando usted y yo tomamos esa decisión de seguir a Cristo y no ver atrás, es decir, como la mujer de Lot, ¿verdad? No veo atrás, no veo atrás, no veo atrás. Llegándose el momento: ¡ay, pero es que yo quiero ver no veo atrás! Las cebollas son ricas, sí, las cebollas son ricas, los ajos son ricos, la carne es rica, no importa. Si maná voy a comer todo el tiempo que me resta para llegar allá a la meta, que es Cristo, maná voy a comer todo ese tiempo, pero no voy a volver atrás.
No voy a volver atrás, porque yo soy piedra viva. Yo soy piedra viva que va tras la piedra angular, la piedra principal. Él es el mayor ejemplo de todos los tiempos. Jesús, siendo hombre, vivió en este mundo como usted y como yo, y tuvo tentaciones y tuvo emociones y tuvo ataques y tuvo de todo, pero lo soportó todo a causa de su salvación y de mi salvación, a causa de borrar sus iniquidades y mis iniquidades. Su salvación es cara. Mi salvación es cara. Póngase de pie por un momento y yo quiero que hagamos esa declaración hermosa.